¿Qué quiere decir? Imposibilidad de cerrar completamente la hendidura palpebral. Puede ser paralítico, igual que el anterior, puede ser mecánico, puede ser cicatrizal o espástico. Dependiendo de la etiología, así va a recibir el nombre. Bueno, paralítico debido a una parálisis periférica del sexto par. Mecánico, cuando existe exoftalmos. Cicatrizal, una cicatriz. Espástico, cuando hay alteraciones en el tono muscular por un proceso irritativo. A eso me refiero, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un paciente que tiene una parálisis, ¿no? Y este paciente no puede cerrar el ojo. Tú le pides, cierra el ojo, y no te lo cierra. Y lo mantiene así. Tanto el párpado superior como el párpado inferior están separados. Y este espacio hace que se reseque la córnea. Y a eso se le llama lagoftalmos. Entonces, yo pregunto, Almaraz Santiago Adelina, ¿cómo puedo yo diferenciar de un, aquí me dice, mire, se debe a una parálisis periférica del sexto par? ¿Tú cuántos tipos de parálisis conoces desde el punto de vista facial? No te veo. Ajá, ya. Pero ponte luz porque se ve oscuro. ¿Qué no tienes luz en tu casa? ¿No llega la luz en tu casa? Ajá, sale. ¿Cuántos tipos de parálisis conoces tú? Ya, eso ya lo vieron, ¿eh? Ya lo vieron. Antonio Martínez Alexandra. Gracias, mija. No te veo. Ajá, ¿cuántos tipos de parálisis conoces? No recuerdo, doctor. Si me corta, regreso. Si me corta, regreso. Bueno, gracias, mija. Y entonces aquí estamos, mire, porque uno cuando ve un paciente que tiene una parálisis facial, el paciente ya fue con otro y va contigo. Y tú tienes, dice, oiga, doctor, usted dice que tengo una parálisis facial. ¿Me puede usted decir de qué tipo es? ¿Sí? Y entonces tú te la tienes que saber, así, así, así. Pero tú tienes que hacerles estos movimientos. En la parálisis facial periférica, la boca se desvía hacia el lado sano, fíjese. No se arruga la frente, no se cierra el ojo del lado de la parálisis. Y con esas dos características, yo estoy hablando y asegurándole al paciente que tiene una parálisis periférica. Si se trata de una parálisis central, aquí este paciente sí puede arrugar la frente, sí puede cerrar los ojos y al reír o hablar se acentúa más la parálisis. Entonces sí la puedo sacar y decir, ¿es una parálisis periférica? Es una parálisis central. Esas son los dos tipos que existen. Y hay gente que te llega y nada más para saber si sabes o no sabes. Si estudiaste medicina, si pasaste por la escuela de la universidad. Entonces, ¿cuántos tipos conozco? Dos. Periférica y central. ¿Sí? Y tengo que saber las características de cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos un lagoftalmos de tipo mecánico, a la imposibilidad de cerrar los párpados. Aquí tenemos un cicatrizal que no puede cerrar los párpados. El paciente va a tener uno desecación, que se va a resecar la córnea. Va a haber desepitelización corneal, ¿sí? Se daña el epitelio corneal porque no puede cerrar los párpados. Va a haber ulceraciones y hay exposición continua del globo ocular. Entonces, a eso el tratamiento es quirúrgico. Pero también depende de la etiología, ¿no?
En los pacientes que someten a cirugías grandes, por ejemplo, los neurocirujanos, esos neurocirujanos tienen que tener en mente, pero aparte de que él debe tener en mente, el anestesiólogo debe saber que cuando hizo la carrera, el maestro le dijo, ponle una pomadita o ungüento, pomada de clorafenicol adentro del ojo y se lo cierras, porque van a ser 10, 12, 14 o 24 horas que va a estar el paciente con el ojo abierto. Y cuando sale de la cirugía, el paciente no aguanta los dolores del ojo. ¿Por qué? Porque hubo desecación, ¿sí? Puede haber ulceraciones y que ese ojo se puso blanco. Entonces, todo eso lo tiene que saber el anestesiólogo, y si no lo sabe, el médico cirujano le tiene que recordar, porque al otro día son las broncas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene imposibilidad de cerrar. Yo quisiera que Chávez Ramírez Arturo, a simple vista, ¿cuál sería tu diagnóstico de este paciente? Yo lo veo y ya sé cuál es el diagnóstico. Ajá. Tú me has contestado, ¿eh? Tú me has contestado. No sé. ¿Eh? Así, a simple vista. ¿Qué tiene? Bueno, va otro. Gracias. Rivera Doroteo Ángel. ¿Qué tiene? Estoy, doctor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un lobofilmus. No, sí, pero ¿qué otra cosa tiene? Yo lo veo así, a simple vista. ¿Qué tiene? Tiene exoftalmos bilateral. Y entonces a este paciente tiene un problema de la tiroides. Y a nivel del ojo se llama orbitopatía tiroidea o exoftalmos tiroideo. Y esto me está causando imposibilidad de cerrar, ¿sí? Entonces, esa es una patología frecuente. Ahora tenemos otro término, que es epibléfaro. Redundancia del párpado sobre el mismo. Pero esto se presenta en niños, que generalmente no se debe ver, pero es congénito. A la redundancia del párpado sobre el mismo, en un niño se le llama epibléfaro. Características: que la piel del párpado anterior hace un repliegue. Las pestañas se desvían en dirección vertical y esto, a medida que crecen, se resuelve en forma espontánea. Cursan con lagrimeo y la sensación de cuerpo extraño. Entonces, el tratamiento de estos es quirúrgico. Y entonces, aquí vemos, mire, esto sería el borde libre del párpado inferior, y aquí vemos que el borde libre del párpado superior se perdió el surco palpebral superior, mire. Y entonces, esto está haciendo redundancia sobre el mismo. Y aquí lo vemos, mire, es una cosa incipiente. Este tejido está invadiendo al surco y esto hace que se cuelgue para abajo, como se colgó acá, mire. Aquí se perdió el surco y aquí todavía existe el surco, mire. Y a eso le llamo epibléfaro. Ahora tenemos otro término, sería simbléfaro. Quiere decir adhesión entre la cara interna del párpado y el globo ocular. Adhesión entre la cara interna del párpado y el globo ocular. La causa puede ser múltiple, ¿sí? Una quemadura, una infección, una intervención quirúrgica, un traumatismo o un proceso infeccioso. Y este paciente se quemó. Y como consecuencia me va a formar adherencias que pueden ir de la conjuntiva al ojo o del párpado al ojo. Entonces, a estos pacientes que se les forma adherencias, va a haber disminución en la movilidad del ojo. Imposibilidad para cerrar los párpados.
Como consecuencia, va a haber pérdida de la transparencia de la córnea y va a haber dificultad en la visión. Y el tratamiento de esto es quirúrgico, sí, blefaro. Y aquí lo vemos, mire. Este es un paciente que recibió una quemadura. Y entonces llegó tardíamente, a los 2 meses, ya este tejido se vino a anclar a nivel de la córnea. Y está así, mire. Todo esto. Y esto permite que el ojo no se mueva. ¿Sí? Entonces, hay otro término también que se llama dermatochalasia. Se refiere a un fenómeno degenerativo senil de la piel del párpado. Y la característica principal es que los párpados superiores forman pliegues cutáneos que cuelgan y ocluyen la hendidura palpebral, ¿sí? Y entonces todo lo que es el surco palpebral superior se pierde en estos pacientes, ¿sí? Pero esto es frecuente en los pacientes de edad avanzada, donde hay pérdida del tono de los tejidos, hay aumento de los capilares y hay la redundancia de la piel, ¿no? Y como se ve aquí, miren, se perdió el surco palpebral y este tejido se cuelga a la redundancia del párpado superior sobre el párpado mismo y que está colgando y esto está tapando al ojo, miren. Y entonces el tratamiento es quirúrgico. Tú le tienes que jalarle y cortar todo eso y buscar el surco palpebral para poder hacer cirugía. Aquí tenemos otro que es menos, mira. Que el párpado se cuelga sobre la hendidura palpebral. Ahora tenemos otro. Entonces, dermatochalasia se presenta en pacientes adultos. Blefarocalasia se refiere al adelgazamiento y redundancia de la piel del párpado que afecta a personas jóvenes. Patogenia se refiere a episodios intermitentes de edema palpebral de causa